un arquitecto me dijo, entonces, ¿qué de histórica tiene tu plaza? Bueno, pues que respira historia, porque solo Moche y 3 distritos más solo pueden darse el lujo histórico de decir que ha tenido la plaza de 1560. La iglesia que tú ves ahí al frente, ya la fachada es regularmente nueva, ¿no? Está apoyada y adosada sobre algunos vestigios de lo que quedó de la iglesia luego del terremoto. Nos vamos a ubicar primero en el frontis del municipio, vamos a dar la vuelta a la plaza y luego, por favor, por el tema de la hora, y imagino que también por el frío, vamos a ser más sintéticos. Estamos frente, pero ¿para qué nos traen frente al municipio si ya conocemos, si siempre hemos venido, si hemos hecho un trámite, que es lo normal, ¿no? Venir a este pueblo. Pero ese local que ustedes ven allí, antiguamente era otro tipo de edificación. Hoy funciona el municipio, pero funciona allí desde el año de 1970 para adelante. Podría decir desde 1976. ¿Por qué? Porque antiguamente el municipio funcionaba en la calle Diego Ferré y este era un espacio público. Cuando el municipio se traslada aquí, se traslada junto con la gobernación, el juzgado de paz, gobernación que se llamaba antes y hoy se llama subprefectura, pero antiguamente se llamaba el gobernador. Las 3 autoridades principales del pueblo tenían su oficina en lo que le llama la historia y la documentación encontrada como el centro cívico. Lo que ustedes ven allí es el centro cívico. Funcionaban los 3 poderes públicos, lo que antiguamente le podíamos llamar el cabildo. Antes se llamaba el cabildo, no había consejo de regidores ni municipalidad distrital. Y antes del cabildo se llamaba la famosa junta de notables, que lo presidía el alcalde principal, que era designado por la intendencia de Trujillo, y luego procedía a asumir el segundo cargo, el párroco o el sacerdote del pueblo, que era lo normal en una ciudad tan castellanizada y católica como Moche. Entonces, cuando uno mira al municipio y la próxima vez que vengan con algunos visitantes se van a poder dar cuenta, no, esa es la antigua sede del cabildo, la antigua sede del centro cívico. Por eso es que cuando tú vas a alguna ceremonia, dice, el cabildo se ha reunido para la sesión solemne. Es un término protocolar porque la palabra cabildo, la ley ya no existe. Esa es la sede, la segunda sede del municipio. La primera sede va a estar en la otra cuadra donde vamos a ir. ¿Me acompañan, por favor? Es aquí donde estaba la parroquia, la casa del sacerdote, la casa del cabildo, que ahora está en la primera explicación que he dado, y estaba efectivamente el colegio inicial, el primer colegio de varones que ha tenido Moche. En esta zona funcionaba la gobernación también y el juzgado de paz. Hoy es una estructura relativamente nueva, edificada ya en los 80 y terminada en el año 2018. Si ustedes ven la fachada de arcos, antiguamente los arcos eran de adobe, pero el terremoto trasladó finalmente y destruyó todo y solo una parte funcionaba la parroquia. Era solo un espacio, lo demás era centro educativo, la gobernación, el juzgado de paz, el cabildo. Pero en el gobierno militar es donde hay un desmembramiento y el gobierno militar pasa el cabildo para allá, el colegio pasa donde está la biblioteca y luego pasa a otro sector y esto queda totalmente libre. La junta parroquial le solicita al gobierno militar de Velasco que este terreno lo ceda directamente a la iglesia. Y el gobierno militar, luego de las gestiones de vida, procede pues a ceder el terreno a la parroquia. Por eso es que si tú vas a varios distritos de Moche, perdón, de la provincia, vas a encontrar la iglesia y la parroquia juntas, pero generalmente no están separadas, aquí están separadas. La iglesia está en otro terreno y la parroquia en otro terreno. Es todo un buen perímetro, pero inicialmente esto lo cedió ya el gobierno militar pasado el terremoto del 70 cuando se hizo la edificación. Si tú preguntas a tus abuelitos te van a decir sí, Trujillo quedó expropiado porque el gobierno militar expropia casi todo el norte del Perú luego del terremoto del 70. Continuamos. Nos encontramos aquí. No me he puesto frente a la iglesia propiamente dicha porque ahorita hay un servicio religioso,
¿no? Que se celebra la solemnidad de la Divina Misericordia. La iglesia que tú ves allá al frente, ya la fachada es regularmente nueva, ¿no? Está apoyada y adosada sobre algunos vestigios de lo que quedó de la iglesia luego del terremoto. Lo que ha preservado son los muros laterales. El techo es nuevo de la década del 70 luego del terremoto. Y bueno, el templo perdió lo que son las naves principales y la cúpula ya en el aluvión de 1925. Si alguien me dice, pero entonces ¿qué sentido tiene la fachada que sea de cemento? Yo te tendría que decir que efectivamente el templo data de una ficha histórica desde la época de los primeros españoles. ¿Por qué? Porque cuando se instala la corona española en estas tierras del Perú, lo que hace primero es crear capillas, ermitas, capillas, iglesias, templos y parroquias. Entonces, si tú puedes ir, por ejemplo, a la capilla de Fátima y es nueva, ¿no? Puedes ir a la Medalla Milagrosa y es nueva, pero la iglesia de Moche es de las pocas edificaciones junto con Mansiche, con Huamán y con Huanchaco que vienen desde 1500 hacia adelante, lo que no sucede con el resto de templos. Por eso es que esta iglesia de acá que tú ves fue declarada en el año de 1980 como Patrimonio Histórico de la Nación, tiene su propia resolución. Entonces cualquier modificación o algo que tú intentes hacer en la iglesia tienes que tener la autorización obligatoria del Ministerio de Cultura, que así lo establece. En algún momento van a poder seguro ingresar, o varios de ustedes ya han ingresado. El templo cada vez se mejora más, pero si alguien me dice cuál es el templo más antiguo, es Mansiche, Huamán, Moche. La diferencia es que me imagino que si aquí hay alguien de Víctor Larco, debe de saber que el templo de Huamán pertenecía a la parroquia de Moche. Era parte de la parroquia. La parroquia de Moche tenía templos o capillas. Entonces todo lo que era Huamán tenía su enlace con la parroquia de Moche. Luego de la venta de los terrenos de Huamán al Cabildo de Trujillo es que también pasa a formar parte directamente de la arquidiócesis. Pero inicialmente, sí, por eso es que cuando uno va a Huamán dice los 300 años del Señor de Huamán. Sí, el Señor cumple 300 años. Pero como iglesia pertenecían a la iglesia de Santa Lucía de Moche, porque Moche era prácticamente una cultura, luego se hispanizó, pero siguió teniendo casi todos sus territorios que efectivamente se han ido perdiendo con el tiempo. Entonces cuando vengas acá estás visitando no solo la religiosidad de un pueblo, sino también estás visitando uno de los templos más antiguos que tiene la región La Libertad y el norte del Perú. Y llegamos a uno de los vértices de la Plaza Mayor. Siempre recalco eso porque cuando vienen estudiantes de arqueología, de antropología y de arquitectura, siempre dice, la plaza es la plaza de armas. No, acá nunca tuvimos un balcón colonial ni un cañón apuntando a un posible pirata o corsario. No, Moche era una reducción de indios. Por eso es que cuando alguien me decía, y mal llamados indios, porque nosotros los mochicas nunca fuimos indios, éramos nativos o lugareños. Incluso la historia española llama a los peruanos conquistados como nativos y lugareños. Después le agregan la palabra indios. Pero por ejemplo dice, Moche fue reducción de indios. Sí, pues el decreto de la resolución de indios de 1549 estipula así, pero en realidad somos nativos. Yo incluso cuando hasta ahora me preguntan de dónde eres, no, yo soy natural de Moche. Soy nativo de Moche. Esa es la terminología. Si eres de Trujillo, yo soy oriundo de la ciudad de Trujillo, que es lo más normal, ¿no? Entonces, aquí está el centro de salud, pero antiguamente era una de las casas más antiguas, fue cedida finalmente para que allí funcione. Moche era de los pocos pueblos que tenía su propio correo. Nosotros hemos tenido la oficina de correos. Bueno, ahora el correo es Hotmail, Gmail, ¿no? Pero antes venía a lo Jaimito el Cartero y quedaba en la esquina que hemos pasado y ahí funcionaba la oficina central de correos, que era lo que Moche tenía en su tiempo. Hoy, bueno, la evolución ha cambiado y todo ha cambiado prácticamente. Están asentados sobre una plaza que es nueva, ¿no? Un arquitecto me dijo, entonces, ¿qué de histórica tiene tu plaza? Bueno, pues que respira historia, porque solo Moche y 3 distritos más solo pueden darse el lujo histórico de decir que ha tenido la plaza de 1560, ha tenido la plaza de 1700, la plaza de 1895,
la plaza de 1930, la de 1970, la del 2018, perdón, la del 2009, que es la que cambia toda esta estructura, y las reformas del año 2018. Entonces somos de los pueblos que ha tenido unas modificaciones históricas a la plaza, y que eso es lo que le llama la atención a los arquitectos, pues dicen, ¿y de dónde saco esa infografía? Infografía hay algunas, especialmente de 1912, cuando viene la Fundación DOI a hacer un proyecto de investigación. Pero antes hemos tenido pues canto rodado, esto es pues piedra laja, ¿no? Pero antes había el canto rodado, esas piedritas redondas de donde no podía a veces resbalarse. La pileta o pérgola, mejor dicho, está revestida, es concreto revestido con madera, pero antes solo era madera pura, como la pérgola que tiene Las Delicias, ¿no? La zona residencial de Las Delicias, que es madera pura. Entonces ha sufrido edificaciones, modificaciones, pero se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Ahí está la Plaza Mayor, ahí está la pérgola, ahí están las palmeras que significan el crecimiento de la plaza. Bueno, hay edificaciones nuevas. Hemos tenido palmeras hasta el 2008, pero eran inmensas, ¿no? Pero esas fueron retiradas para dar paso a estas palmeras nuevas que, bueno, las pusieron pequeñísimas y ahora pasado desde el 2009 están grandes, ¿no? Postes, hemos tenido los postes de palo, ¿no? Hoy tenemos postes de concreto. La tecnología efectivamente ha cambiado la parte arquitectónica, que es lo que generalmente la gente estudia, pero no ha logrado cambiar la parte subjetiva, ¿no? El por qué el visitante viene, se saca una foto. Se puede sacar fotos en mejores plazas quizás, pero en una plaza como la de Moche es bien difícil. ¿Por qué? Porque trae historia, trae un pasado, trae personas que te pueden contar la historia del pueblo. Entonces hoy sí vamos a ir camino